Bienvenidas a La Singular. Yo soy Jenny Rodríguez y este es el podcast de la gente atípica. Hoy vengo a abrirme en este segundo capítulo, pero bueno, como me abrí en el capítulo anterior y como lo haré en el siguiente. Vengo sin filtros, con la sinceridad al 10 y con muchas ganas de seguir acompañándoos. Antes de profundizar en toda la oscuridad e incertidumbre que os voy a arrojar y a compartir a través de algunas historietas y travesías que he hecho estos últimos años, quiero daros las gracias por las escuchas del capítulo anterior. Sé que, 1500 escuchas para los grandes podcasts con los que comparto plataforma no son nada, pero a mí me han hecho sentir muy querida, muy acompañada y con un sentimiento de comunidad súper bonito. Pero vamos a lo que vamos. Hoy vengo a hablar de las red flags, de las alertas rojas, de las relaciones y las amistades tóxicas y en concreto de por qué yo tropiezo una y otra vez con la misma piedra. ¿Cómo se construyen las relaciones tóxicas? Pues no sé, yo realmente no lo sé, por eso caigo una y otra vez en ellas, pero creo que sí que os puedo dar un punto de vista desde la experiencia. Creo que el primer punto es que soy una persona a la que le ha costado y le cuesta mucho poner límites. Puedo deciros que me he encontrado con todo tipo de situaciones catastróficas y rocambolescas en las relaciones interpersonales, tanto en pareja como en amistades. Y las personas a las que nos cuesta poner límites, a las que nos cuesta decir que no, a las que nos cuesta marcar cuáles son nuestras preferencias y otorgarnos un lugar que cualquier ser humano se merece, pues somos carne de relación tóxica. Por otra parte, mi dificultad para poner límites se acopla bastante bien con mis dificultades para ver venir a la gente tóxica, a los narcisistas y a la gente que viene conmigo por algún tipo de interés concreto. Cuando me refiero a un interés concreto, me refiero a algo más allá de mi amistad. Algo que puede ser económico, puede ser social, pero que no vienen por mí como ser humano. A mí me cuesta mucho verlo. Porque cuando veo a gente bondadosa lo reconozco enseguida, pero cuando atisbo determinadas red flags, las analizo siempre bajo esa idea inconsciente de que la gente actúa con bondad, con inocencia o que sus irresponsabilidades están justificadas por sus experiencias pasadas. Nunca atribuyo la responsabilidad de los actos a las personas que me rodean y eso me acaba llevando a auténticas situaciones desastrosas. Desde la adolescencia hasta hoy he tenido, yo diría que principalmente 2 relaciones tóxicas, o al menos las más notables. Son relaciones que para bien y para mal me han cambiado de alguna forma. Y insisto, para bien y para mal, me han dejado algunos buenos aprendizajes, pero también me han dejado mis pequeñas taras. La primera relación fue a mis 15, 16 años y me dejó absolutamente trastornada y rompió la percepción que yo tenía sobre las relaciones de pareja. Me hizo ver que pueden ser algo muy oscuro, algo terrible. Algo que puede acabar con tu amor propio y, no sé, también cambió en cierto modo, no sé si para bien o para mal, la percepción que tenía sobre el papel de los hombres en esta sociedad. No es este el podcast en el que voy a entrar en detalles sobre esto que me ocurrió. Quizá algún día llegue ese momento, pero no va a ser ahora. Lo que sí que quiero hacer es un capítulo el capítulo al cual le deberían haber pasado a la pequeña Jenny de hace 10 años para prevenirse de algunas situaciones. La segunda relación tóxica que podría destacar fue una relación de amistad que duró bastantes años. Y creo que en esta segunda ocasión por fin he aprendido alguna que otra lección y aunque estoy convencida de que me quedarán unas cuantas, estoy intentando buscar y recopilar todas las herramientas posibles para reconocer y protegerme de estas situaciones. Si te preguntas que cómo voy aprendiendo, pues supongo que como persona autista si algo se me da bien es reconocer patrones. Hay gente que es muy perspicaz y capaz de leer las intenciones de las personas, pero yo no, a mí me cuesta mucho. Tiene que ser algo como muy exagerado para que yo me dé cuenta. Pero todo lo mal que se me da leer a la gente, pues se me da bastante bien en reconocer patrones. Puedo identificar poco a poco esos red flags que anteriormente he vivido con otras personas y pues ver venir la posibilidad de que la persona que los está realizando sea similar
a la persona anterior con la que tuve esa relación tóxica. Yo creo que en general, más o menos, este procedimiento lógico somos capaces de hacerlo todo el mundo, ¿no? O casi todo el mundo. He visto que se suelen dar algunos red flags comunes y no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que exponerlos de una forma ordenada en este podcast puede ayudar a otras personas que quizá nunca han vivido una relación tóxica o que quizá estén viviendo una pero no se dan cuenta, que eso también es terriblemente común. Creo que una de estas alertas rojas es esa persona con la que tienes la relación tóxica necesita constantemente de tu atención, aunque eso suponga desatenderte a ti y de tus necesidades personales. Creo que en general las relaciones tóxicas se caracteriza porque esa persona dominante no le importa cuánto daño te pueda hacer ayudarle o estar pendiente de ellos 24/7, porque ellos son su prioridad y para ti también deben ser ellos tu propia prioridad. Otro detalle es que cuando hablas con estas personas, bueno, al menos a mí me ha pasado así, estas personas con las que tenía relaciones tóxicas, para ellos todo era negativo. O todo era susceptible de ser extremadamente dramático o siempre tienen algo malo que decir de alguien. Nunca tienen buenas palabras o casi nunca. Les cuesta muchísimo reconocer las virtudes de otras personas. Es como que solo ven lo negativo de las situaciones y de las personas que les rodean. También he detectado otra, que es que no hay correlación entre lo que dicen y lo que hacen. Por ejemplo, ellos, a veces las personas tóxicas, asumen delante de ti que tienen conductas tóxicas o conductas que te hacen daño. Dicen que van a cambiar, pero nunca lo hacen, porque realmente no hay una intención real de cambiar. También quiero decir que muchas veces estas personas ni siquiera son conscientes de que lo que hacen es dañino para los demás, porque, no sé, quizás sea su ego, quizás sea, no lo sé, pero no son capaces de asumir que ellos también pueden cometer errores. Y bueno, claro, también hay que destacar de esto que cuando se dan cuenta te regalan cosas y qué sé yo, de repente te vienen con regalos o sorpresas para hacerte pensar que su amor por ti es muy real, muy fuerte y muy sano, pero en realidad es solo como una estrategia muy fácil para compensar sus conductas pasadas. También he visto que de forma real y profunda no se suelen alegrar de los triunfos propios. Es más probable que sientan envidia o que cuando hables de algo bueno que te ha sucedido, la persona de repente cambia la conversación o hace que dure muy poco tiempo y enseguida cambian el foco hacia un tema sobre ellos, sobre lo que les ha pasado, sobre lo que piensan, sobre lo que les gusta o lo que les disgusta. Pero al final siempre va a ser hablar sobre ellos y sobre sus intereses. Sin duda, para mí, esa es una de las mayores red flags, la falta total y absoluta de reciprocidad en la relación. El hecho de dar, ofrecer, ayudar, escuchar, pero nunca o casi nunca ser el que recibe, el que es ayudado o escuchado. Y no, que no os confundan, que muchas veces estas personas consiguen hacerte creer que te están ayudando, ofreciendo y escuchando mucho más, pero cuando lo analizas de una forma objetiva te das cuenta de que en realidad no es así y de que esa mesa cojea por todas sus patas. Ay, en fin, qué pena tener que estar hablando de esto por haber tenido tantas experiencias personales, ¿no? Pero bueno, también me sirve como para poder prevenirme. Supongo que al final, antes o después, siempre acabas cayendo en la posibilidad de tener una relación tóxica con alguien. Yo recuerdo, con respecto a esto que os estaba comentando, recuerdo un ejemplo muy concreto de esto de no ser escuchado y que haya una falta total y absoluta de reciprocidad en la relación. Y fue cuando falleció mi abuela hace unos 2 años. En aquella relación tóxica a la que hago referencia, casi cualquier drama que pudiera ocurrirle a la otra persona era más importante que mi pérdida. En general, cuando os cuento esto, me refiero a que dejan ese pozo o esa sensación de que los problemas de esta persona siempre son más relevantes que los tuyos. Podría contar muchos más ejemplos, pero tampoco veo el punto de poner como demasiados ejemplos personales que puedan exponer a otros. Pero creo que hay un red flag general, sin poner ejemplos personales, que sí os hará sentiros muy identificadas de aquellas personas que estéis en una relación tóxica o que hayáis pasado por ello. Y es el hecho de que invalidan tus sentimientos.
Los sentimientos que afloran en ti a través de las acciones que ellos realizan no son válidos, no son reales. Te hacen sentir que estás exagerando, que has hecho una montaña de un granito de arena, que no es para tanto, o incluso algo que es muy peligroso y que yo misma he vivido. Llegan a manipularte diciéndote y haciéndote creer que determinadas cosas que te han dicho, que han hecho, nunca han pasado. Y creedme, esto hace muchísimo daño. Quizás si nunca habéis pasado por eso, os cueste pensar cómo alguien puede llegar a convencerte de que algo que te han dicho, que te han hecho y que tú sabes a ciencia cierta que ha sucedido, ¿cómo puede ser que te lleguen a hacer dudar de eso? Pues sí, amigas, sí, queridas, eso puede llegar a ocurrir porque la herramienta de la manipulación es súper, súper poderosa. También es bastante común que te hagan creer que esa relación es lo único que tienes, que no tienes más amistades ni más lazos que a esa persona, que todas las personas que tienes cerca son gracias a esa relación y que en terminarla te quedarás totalmente sola, que tu familia no es tan importante, que tus antiguos amigos no lo son, porque, bueno, quizá con suerte los conservas, porque también es muy común que de las personas tóxicas se encarguen muy lentamente de separarte de todas las personas que tengas cerca. Spoiler, no es cierto, no estás sola, es solo algo que te han hecho creer. Otra de estas alertas rojas que se nos pueden pasar por alto porque están muy, muy normalizados son los celos. Y no digo pues ese sentimiento interno que a veces a todo el mundo nos puede surgir y que todos pues con paciencia, con cariño, con educación, con tiempo quizá podemos llegar a controlar. No, hablo de esos celos que condicionan, a los celos y la posesión, la manipulación. Y es que los celos no solo existen en pareja, también existen en las amistades. También existen los celos y la posesión entre amigos y amigas. Por ejemplo, ¿qué son celos entre amistad? Amigas que no quieren que quedes con otras amigas si no están ellas. Amigas que te convencen de que las demás son malas personas para aislarte. Amigas que hacen correr rumores, que inventan, que cuentan verdades a medias de otras amigas para que te separes. O para que no te separes, pero quizás no sientas tanta cercanía y tanto apoyo en las demás personas. Amigas que no contemplan que quieres hacer planes a solas, o con tu pareja, o con otras amistades. Amigas que básicamente se enfadan si haces vida aparte, porque sienten que su poder para aislarte y tenerte siempre ahí se diluye cuando estableces contacto con otras personas. En general creo que el red flag o la definición de una relación así sería: una relación tóxica es aquella que te quita más de lo que te da. Y precisamente esa es la raíz de algo que me llamaba muchísimo la atención estos últimos años mientras estuve tan dentro de una relación tóxica. Y es la sensación que se me quedaba dentro que no sabría ni siquiera explicar del todo. Ese pozo que perdura después de estar relacionándote con esa persona con conductas tóxicas. La sensación de sentirte mal, de estar como más cabreado con el mundo, más amargada. Ese sentimiento tóxico, que estás más triste o no sé, sientes una especie de pesadez. Y esto lo he sentido aunque no haya pasado algo explícitamente malo. Pero es que al final, cuando estás dominado por una figura tóxica, no haces más que amoldarte y enmascarar lo que realmente deseas para evitar que se enfade. Y por eso arrastras esa sensación de sentirte peor, de sentirte agotado. Y además, no sé, que alguien te diga constantemente que todas las personas que te rodean tienen algo malo. Estas personas que cotillean constantemente y que solo destacan lo negativo de las figuras que te rodean, eso es normal que sea agotador. El problema es que el desgaste que provoca una relación tóxica es tan lento y tan progresivo que es en muchísimas ocasiones imperceptible. Para mí, la metáfora de una relación tóxica, o al menos como yo me lo imagino, es como un minero que va a picar una mina con una cuchara. Al primer cucharazo, pues no notarás nada. Al segundo cucharazo, cuando pases por ahí, tampoco vas a notar nada. Al tercero, tampoco vas a notar nada. Pero cuando hayan pasado 3 años y pases otra vez por delante de la mina, verás que el minero ha dejado un hueco increíble. Es lo que pasa cuando pues estás pasando día tras día por delante de la mina, que como son pequeñas cucharadas,
No lo ves, pero si tú pasas el día 1 y pasas después de 3 años, te darás cuenta de que ese hueco está ahí. Esa es la sensación que me ha dejado a mí mi última relación tóxica, un vacío existencial, no provocado realmente por la rotura de esa amistad, que, bueno, también las amistades cuando se rompen pueden ser tan dolorosas como cuando rompes una relación de pareja, o de hecho incluso más. Pero esta sensación de vacío de la que os hablo no fue por eso, sino por la autoestima tan minada que quedó de aquello. Aquel poco valor que me fui creyendo que tenía y que, bueno, aún a día de hoy me estoy recuperando poco a poco. En fin, creo también que está muy romantizada la relación de amistad tóxica, ¿no os parece? Siento que las relaciones de pareja tóxicas, pese a que son incontables y están hiper presentes en la sociedad, también están quizá más demonizadas o se habla más de ellas. Pero es que en las relaciones de amistad, ¿quién habla de las relaciones de amistad tóxicas? Cuando en realidad siguen, pues no sé si un mismo patrón, pero al menos uno muy parecido. Tanto las relaciones tóxicas de pareja como las relaciones tóxicas de amistad son las que estableces con personas que te consumen, que te modifican o que buscan modificarte la personalidad, las que te hacen temer por hablar, por decir, por pensar, por sentir, las que te hacen sentir que traicionas si no estás constantemente y completamente de acuerdo con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hablan. Mirad, yo soy súper fan de la serie Friends. Amo esa serie. Pero creo que también nos sirve como perfecto ejemplo de conductas tóxicas en las relaciones de amistad y de pareja, que probablemente estarían muy normalizadas en los 90, pues igual que lo siguen casi normalizadas ahora en según qué zonas o en según qué personas. Pero creo que, no lo sé, tenemos que empezar a dar una perspectiva diferente y nueva de esto. Por ejemplo, me refiero a los constantes celos y control del personaje de Ross sobre el personaje de Rachel. O la amistad tóxica de Rachel y Mónica, como por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre, cuando Mónica se hace amiga de Julie, la nueva novia de Ross, y Rachel reacciona enfadándose muy fuertemente con Mónica por sentirlo como una traición de su amiga, ya que es la nueva novia de su ex. Y eso fomenta la idea de la competición entre mujeres y del estás conmigo o estás contra mí. Del la nueva novia de mi ex es mi enemiga por naturaleza. Y si la quieres, la respetas o le hablas, por tanto, estás respetando, queriendo y hablando con mi enemigo. Y por tanto, estás contra mí. Creo que hay muchísimas formas de relación tóxica y hay, pues, millones de red flags diferentes. Pero en general creo que se identifican por una figura dominante y una figura dominada. Que seguramente esa figura dominada será pues una persona que no pone límites o que tiene la autoestima muy baja. No estoy diciendo en ningún caso que merezcamos un trato tóxico por no poner límites o por tener la autoestima baja, eso que quede súper claro. Pero sí creo que está bien identificar la necesidad de limitar las acciones de nuestro entorno para protegernos tanto física como emocionalmente. Tenemos derecho a decir que no. Y no pasa nada. Tenemos derecho a decir, pues mira, no estoy de acuerdo contigo. Y no pasa absolutamente nada, no tenemos por qué cabrearnos por ello. O mira, no me parece bien esto que me has dicho o esto que has hecho. Y ya está. Tienes derecho a protegerte, tienes derecho a decidir qué es lo que quieres y lo que no quieres escuchar o lo que quieres y lo que no quieres hacer. ¿No quieres salir de fiesta? No salgas. Si tus amigas o tus amigos se cabrean por ello, no están respetando tus límites. Para mí siempre ha habido una red flag que me ayuda a identificar rápidamente cuando algo se está convirtiendo tóxico o dependiente, que es cuando empiezo a tener miedo, entre comillas, de no contestar su llamada de teléfono o de no responder un WhatsApp. Y además creo que esto es algo que está muy extendido ahora. El hecho de tener que estar constantemente en contacto con alguien o atendiendo a alguien para demostrarle que le quieres. Es que hace una hora que no contesto a mi pareja y se va a enfadar. Es que hace 3 horas que esta amiga me llamó y aún no la he llamado. No sé, creo que eso es una gran alerta. Esa y no decir abiertamente lo que piensas por posibles represalias. Porque tu pareja se va a cabrear. Porque tu amiga va a dejar de hablarte durante 3 días. Porque tu familia va a empezar a dejarte de saludarte por la casa.
No sé, creo que son cosas en las que hay que poner el ojo. También está eso de dudar tanto de ti que, bueno, pese a saber que estás contando la verdad, tienes miedo constante de a que piense esa persona que estás mintiendo o buscas sobrejustificarte todo el rato para evitar males entendidos. No lo sé. ¿Por qué se dan esos malos entendidos? ¿Realmente es tu culpa? ¿Realmente tienes que estar justificándote todo el rato sobre todo lo que haces para evitar que la otra persona se cabree? Yo la verdad es que creo que no. Ahora dime, ¿estás ahora mismo en una relación en la que tienes miedo de decir lo que piensas? ¿Una relación de pareja, de familia, de amistad? ¿Sí? Pues si es que sí, quizá deberías analizar por qué. ¿Por qué tienes este miedo? ¿Qué ha pasado anteriormente para que ahora mismo estés así de condicionada ante tu propia opinión o tu forma de expresarte? ¿Qué has hecho? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado con lo que has hecho, con lo que piensas o lo que dices? Yo hace no demasiado tiempo estuve viviendo de esa forma y también encuentro ese patrón cuando a una persona con conductas tóxicas le dices que no estás de acuerdo. De repente todo es un problema. De repente son broncas, de repente es indiferencia hacia ti. ¿Realmente crees que eso es una relación que se pueda sostener? Ahí pueden pasar muchas cosas, desde agresiones físicas a maltrato psicológico. Y si estás bajo agresiones físicas de tu pareja, de una amistad o de un familiar, solo te pido que por favor busques ayuda. Ese tipo de conductas nunca cambian ni cambiarán. Te lo digo ya. Por mucho que te prometan que cambiarán, no lo harán. Te lo puedo prometer, no lo van a hacer. Y si estás bajo maltrato psicológico, mi consejo es exactamente el mismo. Hay muchísimas escalas en el maltrato psicológico, desde las más imperceptibles a las más evidentes. Y sí, también tu mejor amigo de toda la vida puede estar maltratándote psicológicamente. Y quizá es que ni siquiera te estás dando cuenta. Y voy más allá. Quizá no te estés dando cuenta o estás haciendo todo lo posible por no caer en la cuenta. Estás justificando todo lo que hace o todo lo que dice por lo que le ha pasado en el pasado con sus exparejas o con su familia o con sus amistades. Pueden haber insultos, que quizás sea lo más llamativo del maltrato psicológico. Bueno, quizá más que llamativo es como lo más fácil de identificar, ¿no? Todos sabemos que si alguien nos insulta, nos está tratando mal. Y aquí aprovecho para recordar que tu pareja, tu amigo, tu amiga, tus padres te insulten cuando os peleáis no es lo normal. Es común, que eso no significa que sea normal. Porque cuando nos insultan, nos humillan, también están haciendo un gran daño a nuestra autoestima y por tanto a la forma en la que nos percibimos. Y la forma en la que nos percibimos condiciona cómo nos relacionamos tanto con nosotros como con los demás. Hoy me horroriza la idea, pero que sepáis que yo un día lo tuve muy normalizado. Insultarte porque estás cabreado. Decirle a tu pareja que es un completo imbécil mientras le gritas. Madre mía, es que pienso en llegar a ese punto con mi pareja actual o con mis amistades y siento pánico y vergüenza. Pero es que es tremendamente habitual. Haz memoria, piénsalo. ¿Alguna vez te has insultado con tu pareja, con tus padres, con tus amigos? ¿Ves que es tan habitual? ¿O alguna vez has visto a alguna pareja amiga insultarse o pelearse de una forma totalmente fuera de lugar? Quiero decir, con fuera de lugar me refiero a totalmente fuera de las bases del respeto hacia otro ser humano. Yo he visto cómo parejas se insultaban hasta desangrar su relación y después volvían una y otra vez para no tardar demasiado tiempo en volverse a insultar, en humillarse. Siempre cuando veo estas cosas pienso, si esto es lo que veo de puertas para afuera, ¿qué no habrá de puertas para adentro? No sé, al final todos cuando estamos en sociedad pues disimulamos algunas cosas o nos comedimos más o no sé, una pareja que se insulta y se trata así fuera de casa, ¿qué es lo que vivirá dentro, no? ¿Nunca habéis pensado en eso? No sé, yo creo que cuando llegas a ese punto tienes que pensar qué es lo que sientes en realidad por esa persona. ¿Por qué vives o vive esa persona esos arranques de ira o esa frustración? He visto cómo compañeros de piso han estado a punto de pegarse y después, con el paso de los días, se han ido juntos de cerveza como si no pasara nada.
y un bucle tras otro, tras otro. ¿Por qué esta normalización de la violencia hacia las personas que en teoría amamos? Porque veo que muchas veces ejercemos más violencia sobre las personas en que teóricamente queremos que sobre las desconocidas, que supuestamente no tenemos ningún lazo afectivo, ¿no? Y debería ser más fácil ignorarlas o, qué sé yo, tratarlas mal. Otra forma de manipulación que anteriormente me ha hundido psicológicamente es la ley del hielo. ¿Habéis oído hablar de ella alguna vez? La ley del hielo es algo muy interesante y quiero que os apuntéis esto muy firmemente en vuestra cabeza, porque quizá no hoy, pero seguramente algún día os pueda ser de interés. Yo la escuché por primera vez en el Instagram de una psicóloga y me sentí tan identificada como víctima de la ley del hielo que, Dios mío, para mí fue como una apertura de ojos enorme. Creo que fue un punto de inflexión absoluto y uno de los detalles por los que decidí salir corriendo de aquella relación tóxica. La ley del hielo es básicamente una forma de castigo. Yo creo que en nuestra mayoría o la hemos vivido o la hemos realizado. Y ahora entenderás por qué. Piensa bien mientras te cuento lo que te cuento. ¿Alguna vez has tenido una amistad o una pareja que cuando hacías algo que no le agradaba, te ignoraba, hacía como que no existías, hace como que no te escucha, incluso evita el contacto visual contigo, no sé, estás en casa y hace como que ni te ve? En resumen, actúa con muchísima indiferencia y frialdad. Bueno, pues eso que acabo de escribir es la ley del hielo. Espero que no te suene muy familiar, pero seguramente sí. Es una forma de actuar pasivo-agresiva que te consume y te manipula, que te condiciona muchísimo en tu relación con esa persona, incluso probablemente en tu relación contigo y con los demás. Yo he vivido con ello durante algún tiempo y la profundidad de la manipulación que eso puede tener es absolutamente increíble. Y seguramente si nunca la has vivido, no llegues a tener un contexto suficiente para poder entender la magnitud de esa manipulación. Llegué durante muchísimo tiempo a dudar de la realidad, fijad lo que os digo, de mi propia realidad, de mi propia opinión y de la validez de mis sentimientos. Obviamente eso pues aquí va directo, como siempre, una y otra vez sobre la autoestima. Porque si lo que pienso, lo que hago y lo que digo no tiene validez, ¿qué valor tengo? Nada de lo que soy tiene valor. Yo recuerdo vivir eso con una sensación también de incertidumbre, muchísima angustia, muchísimo miedo, pero también mucha incertidumbre. ¿Qué se supone que he hecho ahora? ¿Por qué me acaba de cerrar la puerta en la cara? Y entonces empiezas a pensar y a repasar compulsivamente todo lo que has hecho en las últimas horas para justificar ese comportamiento. Insisto que es una técnica de manipulación porque evidentemente sientes el castigo sobre ti. Y bueno, no sé si estaréis de acuerdo, pero ¿qué es lo que casi cualquier ser humano quiere evitar en su vida? Pues ser castigado, sentir el peso de haber hecho algo mal. Así que, en consecuencia, a la ley del hielo, pues dejas de hacer todo lo que crees que pueda molestar y vives con ese miedo todo el rato. Dejas de decir, de pensar o de actuar como realmente lo harías, porque quieres evitar conflictos. Al final todo se resume a que, bueno, pues quiero vivir tranquila, quiero vivir feliz. Si dejando de hacer o decir esto lo soy, si soy feliz así, pues vale, dejo de decirlo y hacerlo, no pasa nada. Pero sí que pasa. Ahora que lo veo con perspectiva, pienso en cómo pude aguantar todo aquello. Creo que también es algo que caracteriza a las relaciones tóxicas cuando las pasas. Pensar cómo pudiste sobrevivir de aquella manera, bajo aquellas circunstancias. Y es que tenemos una capacidad de adaptación que me produce tanta fascinación como miedo. Podemos vivir una relación tóxica durante años sin ser conscientes, pudriéndonos por dentro como una manzana que poco a poco le va saliendo moho, se va haciendo pequeña, se siente agotada, sin vida, sin brillo. Y te das cuenta de que todo nació por las moscas que lo rodeaban y que la consumían y que se alimentaban de ella. La manipulación, las mentiras, los cambios bruscos en las emociones, la frialdad, la falta de empatía. Probablemente tengamos delante a una persona con un combo que si eso cae sobre nosotros, puede ser terrible. Y no sé, a este punto del podcast, quizá te preguntes cómo lo hice yo para darme cuenta en estas situaciones anteriores y salir de ahí. Porque esto es algo que pasa mucho.
¿Cómo sé si estoy en una relación tóxica o lo que está pasando es normal? No sé, yo creo que el hecho de que salga esa pregunta ya es bastante esclarecedor y probablemente deberías analizar por qué tienes ese sentimiento de que quizá tu relación con ese amigo, amiga o con tu pareja sea tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esas dudas? ¿Qué es lo que sientes o lo que te hace o haces para pensar eso? Yo no estoy segura de cómo fue exactamente el punto en el que me di cuenta o cómo fue que salí de ahí, pero creo que sí que es algo progresivo y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, tanto cuando estás dentro como cuando quieres salirte. Porque yo sé que lo primero y lo que más cuesta es darse cuenta. Analizar la situación con cierta objetividad, hacer una balanza de lo que te aporta esa relación y de lo que te quita, y ahí valorar. Pregúntate cómo te condiciona su presencia. ¿Qué cosas haces o qué cosas no haces cuando está presente? Observar en qué cosas influye esa persona sobre ti. Cómo eres cuando estás con esa persona y cómo eres cuando no estás. Si te gusta la persona que eres cuando esa persona está presente o si realmente te sientes tan condicionado y tan cansada que sientes que cuando esa persona te está viendo y está siendo testigo de lo que haces, no eres tú. Eres una versión triste o una versión miedosa de todo lo que tú en realidad eres. Si eres tú o solo eres una versión reducida, asustada, con miedo, exageradamente comedida, no sé. Creo que en mi situación pasada, algo clave fue hablarlo mucho. Creo que sea como sea tu relación tóxica, tienes que contárselo a alguien, porque hay veces que es cuestión de vida o muerte. A mí me ayudó muchísimo hablarlo con personas que estaban fuera o parcialmente fuera de la ecuación para que me ayudaran a ver la situación con perspectiva. Busqué personas lógicas, responsables, inteligentes, empáticas, sobre todo eso. Y bueno, es que es importante buscar ayuda porque cuando estás manipulada pierdes perspectiva. Sobre todo porque una persona tóxica lleva en su mochila una de las herramientas más peligrosas, que es la de hacerte dudar de tu propio criterio. Y eso hace que constantemente valides sus acciones por encima de las tuyas, sus emociones por encima de las tuyas. Al final, todo se basa en invalidar todo lo que tú eres. Os voy a poner algunas frases de ejemplo. Claro, es que hizo esto porque tenía un mal día. Es que me trató así porque le dije aquello y yo ya sabía que eso le enfadaría. ¿Para qué dije nada? A partir de ahí, cuando empecé a hablar con las personas que me rodeaban y ellas pensaban exactamente lo mismo que yo y confirmaban mis teorías, mis hipótesis, mis perspectivas, me di cuenta de que no estaba loca, porque eso es algo que también te hacen creer que estás completamente loca. Así que cuando vi que no estaba tan equivocada como creía, decidí alejarme progresivamente. Dejar de compartir momentos importantes, conversaciones personales, dejar de pedir determinadas opiniones, en general, pues dejar de estar siempre pegada. Ahí empecé a ver que cuanto menos contacto establecía, mejor me sentía. Y es que eso es una de las claves de las relaciones tóxicas. En cuanto te alejas, quizá necesites algo de tiempo, pero en cuanto te alejas empiezas a sentirte mucho, mucho mejor. En el sentido de que eres más libre para pensar, para sentir y para decir. Yo os puedo jurar que eso es lo que encontré al otro lado de la relación tóxica, proximidad a un sentimiento de libertad que hacía meses, incluso años, que no sentía. Pero hay algo que creo que también hay que destacar y es que no solo te hacen creer a ti que tú las necesitas para ser feliz, sino que si te alejas de ellas, lo que estás haciendo es abandonar. Porque las estás abandonando ante esa vida tan injusta, tan dramática que tienen. Así que yo seguí haciendo eso, seguí manteniendo cierto contacto porque no quería ser cruel, no quería ser mala. ¿Y sabéis qué obtuve a cambio? Recibí más ley del hielo con más intensidad, más mentiras, más desplantes y más manipulación, porque creo que la otra persona ya sentía eso de, bueno, es que ¿qué tengo que perder? Así que me di cuenta de que la única solución real para mí era establecer contacto cero. El contacto cero puede ser doloroso con una persona que hayas tenido tu propia historia, pero a veces es la mejor opción ante una persona tóxica. Aunque siendo realistas, pues no siempre se puede tener contacto cero, porque, qué sé yo, tienes hijos en común, tienes amistades en común, porque trabajas en el mismo lugar. Lo que sí que puedes hacer es limitar las interacciones, o al menos eso es lo que a mí mejor me ha funcionado. Es complicado
Ahora que vivimos en un mundo de redes sociales, de WhatsApp, de teléfono, de inmediatez, pero si hace falta bloquear por tu salud mental, lo bloqueas, la bloqueas, no pasa absolutamente nada. Tienes todo el derecho del mundo a protegerte. Repítete esta frase como si fuera un mantra porque a mí me ha venido muy bien. Tienes todo el derecho del mundo a protegerte. Y voy a repetir una frase que siempre me dice mi psicóloga, que a mí me encanta cuando me la dice, que es: no hemos venido a esta vida a sufrir. Y creo que esto tiene que ser el motor de esa separación y de esa limitación y de esos nos que tenemos que poner a nuestras relaciones tóxicas y a las personas con conductas tóxicas que nos rodean. Así que diría, a modo, pues no sé, consejo personal, consejo de amiga, sin ser yo profesional ni nada que se le parezca, que lo primero que hay que hacer para salir de una relación tóxica es compartirlo y apoyarse en personas que puedan ser objetivas, que puedan ser verdaderas amistades, que puedan ser tu pareja, tu familia, o incluso, si lo necesitas, profesionales. Es urgente salir de una relación tóxica. Yo creo que siempre es urgente. Siempre tenemos prisa por salir de ahí. Aunque no siempre se pueda atender esa prisa, tenemos que tenerlo como foco. Bueno, al menos eso pienso yo. Por lo que malvives y por otros muchos motivos. Porque no es vida. No es vida estar constantemente atendiendo a las necesidades de otro y tener que olvidarte de lo que quieres, lo que deseas y lo que necesitas. Una de las cosas que a mí más me hizo abrir los ojos fue cuando una persona muy cercana me dijo: al final, cuando te rodeas de alguien, quieras o no, se te acaban contagiando sus formas de ser, de hablar o de pensar. Y sí que es verdad. Esa frase me caló muchísimo porque es cierto y se me pasó totalmente por alto. Creo que es inevitable que de alguna forma tu personalidad se inspire en lo que te rodea. Tú al final, pues, te acabas contagiando de cómo hablan tus amigas, coges las mismas coletillas, te acabas riendo de las mismas cosas que se ríen e incluso, pues cuando son una mala influencia, acabas haciendo las cosas negativas que hacen o que proyectan y ni siquiera te das cuenta de cómo ha pasado eso. Lo malo es que de la parte negativa de las relaciones tóxicas no solo está cuando estás en ellas, sino también que después de sobrevivir a ellas, el rastro de ese veneno pues aún va a estar ahí en ti y vas a arrastrarlo hasta que lo consigas filtrar, y a veces creo que no se consigue filtrar del todo. Las relaciones tóxicas, una vez terminadas, persisten en forma de miedos, de depresión, de ansiedad, incluso en forma de traumas o cualquier otras muchas formas en las que se pueda dar. Tu autoestima ha sufrido y necesitas tiempo para recuperarte. Así que si estás en una relación tóxica, sea de pareja, de amistad, sea como sea, solo quiero que sepas y que te recuerdes que mereces a alguien que te respete, que te quiera bien, que te cuide, que te ofrezca de una forma sana lo que sientes, lo que necesitas de una relación, que te acompañe, que te ayude a mejorar o que te dé más de lo que te pueda llegar a quitar. Tenemos que aprender que a veces se dan relaciones en las que, entre comillas, piensan o piensas que te quieren mucho o con mucha intensidad, pero a veces se nos olvida que lo importante no es querer tanto, sino querer bien. E interpretamos que querer a esa persona es lo mismo que amar a alguien, pero a veces cuando quieres es que quieres para ti. Y eso acaba teniendo consecuencias muy negativas. Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo más. Espero de corazón que esto os haya servido o al menos os haya acompañado. Y por supuesto os invito a que os suscribáis desde las diferentes plataformas en las que los estéis escuchando, sea Spotify, iVoox, YouTube, sea como sea. También os espero en Instagram, en el Instagram de este podcast, que se llama @la.singular, y ahí encontraréis contenido adicional, algunas charlas muy interesantes que vamos teniendo, y por supuesto es ahí también donde anuncio los siguientes podcasts que iré lanzando, porque como sabéis de momento no tenemos una periodicidad exacta, pero sí que os prometo que voy a intentar darlo todo para que estos capítulos nos hagan aún más comunidad. Nos vemos en los siguientes capítulos. Hasta pronto.